Buenas noches, bienvenidos sean a esta transmisión Conversaciones con Gente con Ángel. Mi nombre es Adolfo Quirós y soy el director general de Visiting Angels México. Antes de iniciar nuestra charla, quisiera invitarlos a que nos acompañen del 19 al 25 de septiembre en el evento Alzheimer Aprende y Actúa 2022, Reconociendo Caras de la Demencia, una iniciativa de Alzheimer México, sede de donde nos encontramos el día de hoy y nos han hecho favor de abrir las puertas para tener estas pláticas. Hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación de la licenciada Diana Karen Puebla Rosas. Ella tiene una licenciatura en fisioterapia por la Universidad Autónoma de México y ha realizado diversas prácticas profesionales en grandes instituciones como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, en el Hospital de México Eduardo Lisiaga, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación en el siglo XXI, en el Hospital Rubén Leñero del ISSSTE, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Víctor de la Fuente, en el Centro de Rehabilitación CRI de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ella es actualmente coordinadora del área de servicios de fisioterapia aquí en Alzheimer México y AP, y esta noche nos va a hacer favor de platicar sobre el tema Síndrome de caídas y fisioterapia en el adulto mayor. Bienvenida, Diana, y gracias por aceptarnos estar aquí y por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Pues muy bien, Diana, pues ahora sí que, si me permites, me gustaría iniciar nuestra plática haciéndote una pregunta. ¿Qué puedo hacer si mi paciente ya tiene un síndrome de caídas? Bueno, es importante que este síndrome esté detectado por algún personal de salud especializado, puede ser un geriatra o puede ser un fisioterapeuta. Ya con ese diagnóstico establecido, entonces tendríamos que saber cuáles son las causas principales o cuál es la razón por la que se está enfrentando la persona a las caídas. El síndrome de caídas es que nuestra persona mayor se caiga 2 veces en un año, o bien que haya tenido una sola caída en un año, pero que lo haya mandado pues al hospital. Entonces, ¿qué pasa si ya está diagnosticado y ya vimos toda esta situación que pudo haber sido, por ejemplo, por no sé, es que hay muchas causas, ¿no? Pero hablando de una de ellas, que puede ser por el consumo de varios medicamentos, y en una persona mayor, pues obviamente consume demasiado. Si una persona mayor con demencia consume aún más. Entonces, que sea por esa causa, entonces la persona tiene que estar revisando junto con su médico. Puede ser, como sabemos, un médico geriatra, un médico especialista en demencias, sí, quien le dé las indicaciones del medicamento. Entonces, que se haga una revisión de estos medicamentos, que vean cuáles son los posibles medicamentos que están causando como una interacción entre ellos y que pudieron haber propiciado la caída, y a partir de eso entonces ver cuál se puede cambiar o qué dosis se puede tomar. Claro, esto siempre es bajo indicación médica, y a partir de eso nosotros como fisioterapeutas entonces podemos evaluar el desempeño físico de la persona. Podemos ver si hay debilidad en músculos importantes para que pueda caminar, para que pueda mantener una buena postura, que al levantarse y sentarse de una silla pues tenga esa habilidad, y si no está, ¿cómo podemos favorecerlo para evitar que se siga cayendo? Hay que destacar que el síndrome de caídas no lo vamos a quitar, va a estar, es algo que va a acompañar a la persona, pero sí podemos prolongar que la persona caiga, ¿no? Ahorita tú acabas de mencionar una parte donde haces referencia a que principalmente puede ser por el número o por el tipo de medicamentos que está de alguna manera recibiendo este usuario o este paciente. ¿No hay otras razones? Porque yo considero que puede haber otras razones, como puede ser en un momento dado una falta de hidratación, o puede ser también una falta de mala nutrición, o también puede ser un tema que esté relacionado en que lleva su misma rutina, lo lleva a tener periodos muy largos de estar sentado o estar postrado, y al no tener ese ejercicio recurrente, pues puede a lo mejor en un momento incorporarse, y el no estar
ahora sí, tomándose su tiempo para ese proceso de incorporación, no sé si en ocasiones pueda generar ese tipo también de caídas. El síndrome de caídas es multicausal. Una de ellas sí es, por ejemplo, la polifarmacia, que es que tomen 3 o más medicamentos, pero sí, también, por ejemplo, puede ser hasta el mismo ambiente. Hay factores internos y externos. Internos, hablamos propios de la persona o intrínsecos, que puede ser, por ejemplo, de cambios o alteraciones visuales, también puede ser, por ejemplo, un problema auditivo. Sabemos que el equilibrio está en la parte del oído, entonces si hay una afectación auditiva, exactamente, también puede propiciarlo. Otras enfermedades, puede ser deshidratación, pueden ser varios factores internos. Pero también, bueno, también puede ser fragilidad, puede ser por sarcopenia, hay muchísimos factores internos, pero también hay factores externos o del ambiente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, luces muy brillosas, como pueden ser las luces blancas. Obviamente va a deslumbrar a la persona, que las paredes sean blancas y que además le refleje la luz, lo va a deslumbrar igualmente. El uso de calzado, que esté... Es muy importante también el uso de calzado apropiado, de acuerdo a la edad y a la marcha y a las características de la persona. Sí, porque pues no es lo mismo que nosotros utilicemos de pronto unas sandalias a que ya una persona mayor use sandalias y en sí su marcha ya está cambiando, ¿no? Es correcto. Es más fácil que caiga. Puede ser esa también una de las características, o hasta los propios pisos, que no solo en casa, sino también fuera a veces son muy resbalosos, las mismas calles por donde transitan. O sea, hay una gama muy amplia de factores. Es por ello la necesidad de identificar cuáles son las principales causas que le está provocando a la persona caerse. Te voy a hacer una pregunta que yo estoy seguro que a lo mejor muchos de las personas que nos están acompañando el día de hoy han de estar diciendo, bueno, ¿cómo le hago? Porque, como sabes, en nuestro país más del 25% de los adultos mayores viven solos. Entonces, si yo no vivo con esa persona, con mi familiar que ya es mayor, y no me entero de las caídas, ¿qué otro síntoma me puede dar pauta de que él ya tuvo a lo mejor una caída y es momento de atenderla? Pues pueden ser los hematomas, los moretones que les aparecen, porque en una persona mayor tarda un poco más de tiempo en reabsorberse. Entonces podemos verlo. Generalmente las personas pues presentan una de dos, o caen justo con la mano hacia atrás o hacia adelante. Todo el peso va a caer sobre su antebrazo, y en las personas mayores es muy común la fractura de Colles. Entonces, uno puede ser porque hayan tenido alguna fractura. Si son personas frágiles, es muy probable que si se caen, se fracturen. Entonces, aunque vivan solos, el hecho de que ya haya una fractura va a generar demasiado dolor, demasiada molestia, y puede ser más evidente. Más si vemos una fractura de Colles o de cadera, seguro fue una caída. Pero supongamos que es una persona más robusta, que tiene más habilidades todavía para desempeñarse, entonces sí puede ser por los hematomas, que van a ser muy evidentes, por ejemplo, en piernas o hasta a veces en cara. Perfecto. Ahora, ¿todas las personas mayores tienen síndrome de caídas? No todas. Es un síndrome geriátrico, quiere decir que para ser síndrome geriátrico debe de tener una alta prevalencia y una alta incidencia en este grupo de edad, pero no quiere decir que todas. Son más propensas las personas que son muy dependientes o más dependientes en sus actividades de la vida diaria. Las personas que son más activas, la verdad es que tardan más o a veces no lo desarrollan. Correcto. ¿Qué papel juega el tono muscular? Es sumamente importante tener fuerza muscular. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta capacidad todavía de reflejo, de que de pronto si me voy a tropezar todavía alcanzo a meter las manos o tengo fuerzas en los brazos, pues puedo reaccionar, exactamente. Pero si soy una persona frágil y además con una fuerza limitada ya, podemos estar hablando que el patrón de marcha seguramente va a estar afectado. Los principales músculos que se afectan se llaman antigravitatorios, quiere decir que actúan en contra de la gravedad y nos permiten tener una marcha constante, una postura adecuada. Sin embargo, debido pues a ciertas condiciones, pueden ir perdiendo fuerza. ¿Y cuáles son esas condiciones? La dismovilidad o la disminución de actividades de la vida diaria. Entonces, esto nos lleva a pensar que entonces si hay una pérdida de fuerza, si yo
me puedo tropezar, por ejemplo, en la calle, ya no va a ser la misma reacción y es más fácil que caiga. Me vuelvo más propenso. Más propenso, exactamente. Además, como lo que comentábamos al inicio, el hecho de que nos levantemos y nos sentemos de una silla requiere demasiada fuerza. Y si nosotros ya estamos viendo que a nuestra persona mayor ya le está costando trabajo hacerlo, entonces quiere decir que la caída es casi segura. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo yo de conservar o qué tengo que hacer para mantener mi fuerza muscular? Sobre todo considerando que ya soy una persona mayor, que ya estoy dentro de esta franja que tú estás haciendo favor de mencionar y a la cual tú estás muy enfocada. Podemos hacer muchísimas cosas. Hay que valorar, por ejemplo, si es una persona ya un poquito más dependiente, podemos ponerle ciertos ejercicios que sean sentado en una silla. ¿Para qué? Para que no tenga tanto riesgo de pronto, ¿no? O si ya vemos esta alteración del equilibrio, bueno, sentado le damos más seguridad a la persona. Entonces podemos trabajar ejercicios en miembros inferiores, por ejemplo, podemos colocar de pronto algunas pesitas o polainas de pronto, no muy pesadas, claro, pero sí para entonces favorecer un poco más la fuerza. Igual sentado puedo ocupar pesitas, puedo ocupar igual polainas, alguna pelota de peso y moverme. O sea, lo importante aquí es que la persona mayor se mueva y no pierda funcionalidad. No importa que de pronto digamos, híjole, es que ya siento que si lo pongo a caminar es más fácil que se me caiga, ¿no? Es correcto. Sentado puede hacer muy bien ciertas... Y puede mantener su tono muscular. Puede mantener la fuerza. Ok, y lo importante es que no se pierda. Sí, lo importante es que la persona siga activa en medida de lo posible, de acuerdo a sus limitaciones. Ok, y ya pasando a otra parte de este proceso, que sería las secuelas graves del síndrome de caídas, ¿qué tan graves son? Pues podríamos de pronto clasificarlas en leves, moderadas y fatales, ¿no? La fatal sería la muerte, un mal golpe, por ejemplo, en la cabeza, y si la persona es frágil y si además tiene muchas otras enfermedades, comorbilidades, podría ser fatal, ¿no? Una caída puede ser fatal para la persona mayor, sí, pero también, obviamente, si seguimos todo un plan de tratamiento, si ya tiene un síndrome de caídas y nosotros estamos actuando a tiempo, entonces podemos disminuir digamos, la severidad, ¿no? ¿Qué podría pasar? Bueno, en moderadas podríamos hablar de alguna fractura, pero en una persona mayor una fractura es muy importante tratarla, más por ejemplo si es una fractura de cadera, porque eso los limita, les resta pues independencia, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que tratarla, pero si hablamos de algunas consecuencias leves, pues puede ser solo la contusión, algún hematoma, digamos cosas como que pasa el tiempo y no pasa más allá de eso, ¿no? Sí, o sea, un rasponcito, pero no más. Ok, perfecto. ¿Con quién debemos de acudir si empezamos a notar que nuestro paciente se ha caído, como te mencionaba, que obviamente hay muchas personas que viven de manera independiente y que no sabemos si ya fue diagnosticado o cómo nos lo pueden diagnosticar, si ya tenemos que tomar ciertas medidas para prevenir y evitar, inclusive antes de prevenir, valorar qué tan fuerte fue esa caída y posteriormente prevenir futuros riesgos? Pues es muy importante, me parece que la mayoría de las personas mayores tienen un acercamiento con algún geriatra, entonces es muy importante que acudan con su geriatra. Digamos que para las personas mayores es como para otro grupo de edades que necesitan un especialista, igual en este caso necesitan de un geriatra. El geriatra conoce todos estos síndromes geriátricos, no solo es hay más, pero por ejemplo este es uno de los más prevalentes, ¿no? Entonces, que acuda con su médico, valoren medicamentos, valoren algunas otras alteraciones que pueda haber y que no se hayan detectado previamente o que apenas estén apareciendo, para que entonces a partir de eso se dé pues el diagnóstico certero. Seguramente si acuden les van a preguntar y seguramente en sus mismas consultas de rutina de las personas mayores a las que acuden con el geriatra les pregunta 2 o más caídas en los últimos 12 meses, pero obviamente llevan su historial, lo corroboran, lo confirman y listo, ¿no? Ven cuál es la causa. También podrían acudir con un fisioterapeuta, sin embargo, hay una limitación en la parte de medicamento porque eso únicamente lo ve el geriatra.
Entonces sería una buena mancuerna que acudan con su geriatra y entonces a partir de ahí acudan con un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque también nosotros hacemos ciertas valoraciones de equilibrio, de fuerza, valoramos la marcha y a partir de eso, además de todo lo que ya detectó el geriatra, nosotros detectamos la funcionalidad. Si vemos alguna disminución de la fuerza o si vemos alguna alteración de la marcha que lo hace propenso a caerse, entonces nosotros nos encargaríamos de corregirlo y coadyuvar un poquito al tratamiento que está dando el médico geriatra. Correcto. Me imagino que tú debes de tener una idea más o menos, ¿cuál es el rango de edad en que el adulto mayor es más propenso a caerse? Hay una alta prevalencia en los 65 años. Ah, caray. Sí. Ya me tocó. Sí, es más común, bueno, de ahí empieza a subir, la incidencia empieza. Okay, ahí a partir de los 65 años. Influyen muchos factores. Sí, claro. Pero a partir de ahí empieza a ser mayor, ¿no? Y los hombres, al parecer, son más propensos a caer en esas edades, ¿no? Las mujeres igual, pero la esperanza de vida en una mujer es un poquito mayor, entonces después de los 70 años la mujer empieza a tener un mayor número de caídas. Perfecto, no, muy interesante. Inclusive, si me permites, te platico un poco. Nosotros en Visiting Angels, parte de las cosas que ofrecemos o de los servicios que nosotros brindamos es, antes de iniciar un servicio de acompañamiento a los adultos mayores, hacemos una visita donde hacemos una revisión de todo lo que viene siendo el áreas donde puede haber algún riesgo de alguna caída. Entonces visitamos lo que viene siendo principalmente las escaleras, el baño, el cuarto donde pasa la mayor parte del día, la cocina o áreas donde las estancias donde a veces hay diferentes desniveles, y tenemos literatura en donde vienen cuáles son las diferentes recomendaciones o las diferentes medidas de seguridad que deben ir tomando para adecuar esos espacios. Entonces, eso la verdad que lo hemos visto, lo hacemos con regularidad y nos ha funcionado muy bien. ¿Tú qué nos recomendarías para prevenir? Ahora sí que tú acabas de mencionar que ya estoy en el rango de los que podemos estar en peligro. ¿Cuál sería tu recomendación para prevenir las caídas? Porque yo creo que esa es una parte muy importante. Si prevenimos, pues creo que vamos ganando tiempo. Va a ser muy difícil evitarla porque sabemos que hay un deterioro y ese deterioro pues, va acompañado con la edad. ¿Qué nos dirías? Bueno, igual, factores internos. Si usamos lentes, hay que estar constantemente, cada año en revisión. ¿Por qué? Porque pues obviamente puede que no haya cambiado tanto nuestra graduación, ¿no? Pero puede ser que sí. Entonces, acudir constantemente o cada año, que es el periodo de tiempo más o menos que nos dan, ¿no? Para cuidar nuestra vista, si es necesario cambiar de lentes, cambiarlo. Los que no se recomiendan son, por ejemplo, lentes bifocales. ¿Por qué? Porque los lentes bifocales, de frente yo veo a cierta, digamos, con cierta graduación, con cierto aumento, pero si yo bajo la vista ya empiezo a ver de pronto como que un escaloncito. Es correcto lo que te iba a comentar. Entonces, no es recomendable el lente bifocal para el adulto mayor, sí, no. Porque la mayoría de los adultos mayores usan lentes bifocales. Yo realmente conozco muy pocos adultos que tengan, o que usen más bien, lentes progresivos. Sí, son muy pocos y también a veces lo que llegamos a recomendar es que ocupen unos lentes para astigmatismo y si tienen miopía, otros lentes. De pronto el gasto... Es muy importante esto, ¿eh? Sí es muy importante porque es muy real que la mayoría de las personas mayores usan lentes bifocales. Entonces, eso aumenta demasiado el riesgo de caídas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Si de pronto ya notamos que de manera personal digo, ay, ya no estoy escuchando muy bien qué pasa, entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta, hay que acudir con el médico, hay que ver qué está pasando, o bien si algún familiar está notando que la persona mayor con quien están ya no me está escuchando tan bien como hace tiempo me escuchaba, acudir al médico porque, como lo vuelvo a reiterar, el hecho de que nuestra audición se empiece a alterar va a afectar el equilibrio. Entonces es importante tener eso en cuenta, tener en control los medicamentos, pero más allá de eso, que es muy importante también, en la parte externa, justo como lo mencionas, es sumamente importante tener ciertos cuidados. ¿Cuáles son? En el baño, por ejemplo, tener o adaptar ciertos aditamentos para que justo de que yo me pueda levantar o incorporar de la taza del baño, pues sea más fácil y no me genere alguna caída, por ejemplo.
¿Qué más? Que los pisos en el baño no sean tan Lisos. resbaladizos, exactamente. Y si lo son, entonces colocar algún tapete apropiado para el baño, que sea antideslizante, porque si no, igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ocupar un calzado adecuado. También es importante no colocar tapetes, porque pues obviamente si a nosotros de pronto Nos tropezamos. Exactamente, una persona mayor es más propensa a tropezarse. Y algo muy importante en las personas mayores y que se recomienda mucho es no cambiarlo del domicilio donde está. Yo sé que de pronto, si son independientes, empieza a notar cierto deterioro, empieza a necesitar más cuidados, de pronto los hijos dicen, bueno, lo traigo a mi casa o un mes conmigo, un mes con mi otro hijo, pero el problema está en que se adaptan a ese lugar, lo conocen, se lo aprenden, o sea, ya saben que quizá de manera inconsciente que a tantos metros hay un mueble o que a tantos metros hay un sillón. Muy cierto. Entonces, si lo cambiamos de manera repentina a otro lugar, es muy fácil y es muy probable que se nos caiga. Totalmente de acuerdo. ¿Con qué frecuencia recomiendas tú de que un adulto mayor tenga una valoración para ir visualizando y previniendo ciertos riesgos? Si es una persona mayor muy activa, o sea, que siga siendo independiente, les voy a decir las actividades básicas de la vida diaria y a partir de eso vamos a ir poniendo los parámetros. Dentro de estas actividades, una es que la persona mayor pueda ir al sanitario sin ayuda, que pueda entrar, salir, se pueda asear sin ningún problema y salga. Esa es la primera. La segunda es que se pueda bañar sin ningún cuidado. Sin ningún apoyo. Sin ningún apoyo. Puede que ocupe algún banquito, pero no hay tanto problema. Bueno, aquí el punto es que se bañe solo, que nadie lo esté cuidando, ¿no? Otra es que pueda comer solo, que se pueda llevar el alimento desde el plato hasta la boca. Otro es que en la cama él se pueda acostar, levantar, mover sin ningún problema. Y bueno, otra más es el aseo, ¿no? Que se pueda vestir, que sea autosuficiente para escoger la ropa, sacarla del cajón, ponérsela. Esas son las actividades básicas. Si nosotros vemos que nuestra persona mayor tiene todas esas habilidades y hasta instrumentadas, que todavía prepara alimento, él viaja y viene solo sin ningún problema, hace sus compras, todo esto, pues entonces quiere decir que es una persona mayor robusta, así la consideramos en fisioterapia, que no es dependiente, que tiene la suficiente fuerza para poder desenvolverse. Entonces, bueno, si es una persona así quizá cada año, o a menos que haya alguna enfermedad que de pronto lo exponga y lo vuelva como en un punto vulnerable, o que pase un tiempo prolongado en cama por alguna fractura, algo así, entonces ahí ya nos preocuparíamos, ¿no? Diríamos, ¿qué pasó? Entonces tendría que ser cada 6 meses, pero previo a eso, si es una persona muy funcional, la verdad es que cada año más o menos estaría muy bien. Perfecto. Pues muy bien, es muy importante tomar nota. Y antes de terminar esta charla, yo sí quisiera aprovechar primero que estamos aquí en la casa de Alzheimer México, y segundo, que abordemos el capítulo que está relacionado con las personas con demencia. Yo creo que esta primera parte pues, nos ha enfocado mucho a personas funcionales, a personas que obviamente no tienen este padecimiento, pero ya estando hoy aquí, estamos en este mes, el mes de Alzheimer, y la pregunta es obligada, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre esta misma línea? ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos un familiar que tiene una demencia o Alzheimer? Bueno, una persona con demencia es una persona más propensa a padecer una caída. Correcto. Eso aumenta el riesgo de una caída. Entonces, sobre esta línea tenemos que empezar a valorar. Nosotros como fisioterapeutas y aquí en la fundación lo que hacemos es sí aplicar estas pruebas de fuerza, de equilibrio, pero es muy importante saber que si en sí una persona mayor funcional debe de ser un tratamiento especializado, una persona con demencia es un tratamiento más especializado e individualizado. ¿Por qué? Porque las características de cada uno van a cambiar, aunque no sé, 3 personas tengan Alzheimer, no es la misma dependencia que van a tener. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta y a partir de eso ver también el nivel cognitivo que tienen para ver qué tanto me va a entender la indicación que yo le estoy dando, ¿no? Porque
si bien hay personas que sí tienen Alzheimer o alguna otra demencia, pero su nivel cognitivo todavía es alto, es bueno, están en un nivel leve, entonces es más fácil ponerlo de pronto a, bueno, sube los brazos, bájalos, abre, cierra. Tanto hay personas en ese nivel como hay otras más en las que ya nosotros tenemos que hacer la movilización por ellos, pero lo importante aquí es no dejar de mover. O sea, si nosotros tenemos como fisioterapeutas que hacer el movimiento, hay que hacerlo. Se llaman movilizaciones pasivas o asistidas, y también ahí nosotros podemos trabajar con la persona mayor, podemos trabajar miembro superior, inferior, podemos trabajarlo si es necesario acostado, o lo podemos trabajar en sedestación, pero lo importante es no dejarlo de mover. En ellos sí tenemos debemos de tener un tratamiento más integral, más especial, en todos, pero en ellos considerando mucho el nivel de deterioro cognitivo que se pueda tener, porque esa sí de pronto es una, no voy a decir una limitante, pero sí es algo a considerar para entonces hacer el plan de tratamiento, para que entonces la persona sí es funcional, pero el deterioro cognitivo ya es moderado, severo, pues sea adecuado, ¿no?, el tratamiento. Muy bien, muy bien. Diana, pues antes de despedirnos, me gustaría que les platicaras un poquito a todos nuestros amigos qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que ha venido sucediendo desde el día 19 al día de hoy, en cuanto a esa iniciativa que ustedes han tenido, que llevan a cabo cada año, que es Alzheimer Aprende y Actúa. Este año es la versión 2022, y con el lema Reconociendo las caras de la demencia. Bueno, es un evento que dura bastantes días, ya llevamos algunos, han pasado foros, pláticas, charlas con respecto no solo al Alzheimer, sino a las demencias. Hay también algunos juegos, algunas trivias, entonces es para hacerlo, para que ustedes se sientan parte de ellos, aunque es virtual. Es una manera en la que también forman parte de este evento. Ustedes son pues una parte fundamental de este evento. Entonces, bueno, eso ha pasado, seguimos en eso estos días, seguimos con foros, pláticas. Algunas van dedicadas más hacia cuidadores, otras hacia familiares y otras más hacia personal de salud. Todo esto está hecho por personas especializadas en esta área. Muy bien. Entonces, bueno, eso por una parte, y el 25, que es el cierre de este evento, va a ser en vivo. Los esperamos entonces en el Monumento a la Revolución para la caminata. No solamente es la caminata, sino que va a haber evaluaciones pues presenciales para quienes acudan, para las personas mayores. Van a haber evaluaciones de neuropsicología, va a haber evaluaciones nutricionales y también evaluaciones de fisioterapia, para que también se lleven algo de esto, ¿no? Y obviamente pues la caminata. Muy bien, pues Diana, muchas gracias, los esperamos, nos quedan todavía 3 días para poder estar viviendo las experiencias de esta semana, y el día 25, como lo menciona Diana, nosotros como Visiting Angels también estaremos presentes. Ahí tendremos también un espacio donde podremos recibirlos y brindarles todo tipo de información. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes.